Começamos, então, o evento, a conferência organizada no programa de pós-graduação em Direito, aqui, do Centro de Estudos da Constituição e o Núcleo de Direito e Política. Eu agradeço a presença do professor Dr. Gabino Solano Ramírez e da professora doutora Margarita Jiménez Badillo. Ambos vão fazer uma apresentação sobre seus trabalhos de pesquisa em México e estão nessa semana numa estadia de permanência de curto prazo que juntou o programa de pós-graduação. E cujo no futuro nós pretendemos expandir as oportunidades de atividade de trabalho e de pesquisa conjunta dentro dessa área de intersecção entre direito e política e especificamente de legislativo nacional e estadual. Bom, fazendo uma pequena apresentação, o Dr. Gabino Solano é professor investigador titular e já foi coordenador da maestria em ciência política da Universidade Autônoma de Guerrero, que fica em Acapulco, Guerrero, México, e é doutor e mestre em ciência política e licenciado em economia. E já previamente também apresentando, depois a professora Margarita vai se unir a nós aqui na mesa para apresentar também o seu trabalho. Já foi, ou é ainda coordenadora da maestria, atualmente é coordenadora da maestria em ciência política, do Instituto Internacional de Estudos Políticos Avançados, da Universidade Autônoma de Guerrero, e sua formação acadêmica, ela é doutora em ciência política pela Universidade de Salamanca, e mestre em estudos latino-americanos também pela Universidade de Salamanca, e licenciado em sociologia. Sim? Então eu passo imediatamente aqui para o professor Gabino, para que ele inicie seus trabalhos. Depois a gente abre depois das duas exposições, nós abrimos aí a discussão. Muchas gracias, profesor Fabricio. Buenas noches a todas y todos. Gracias por la oportunidad de compartir lo que estamos trabajando en la Universidad Autónoma de Guerrero, a la Facultad de Derecho, a la Universidad de Paraná. El tema que vamos a comentar hoy es una preocupación relevante en México debido a la emergencia de la pluralidad en los congresos subnacionales. A diferencia de Brasil, de otros países latinoamericanos, en México la democracia llegó a finales del siglo pasado apenas y ha ido evolucionando y con ello activando los mecanismos institucionales de contrapesos legislativos respecto a los poderes ejecutivos locales. Por eso, ahora con la democratización, con la mayor pluralidad política, resulta relevante saber cómo se están comportando los poderes legislativos locales. Y esa es la idea de compartirles ahora de la literatura que tenemos sobre gobiernos divididos, sobre evaluación del desempeño legislativo. Hay poca literatura sobre evaluación de legislaturas subnacionales, siempre es a nivel federal o sobre temas o temáticas específicas. Entonces, la idea de este trabajo que estamos haciendo es buscar construir una metodología que nos permita analizar el comportamiento de los contrapesos políticos de manera comparada en las 32 unidades subnacionales que tenemos en México y de manera particular esta dimensión de los contrapesos legislativos. ¿Qué significan esto? Pues son los
mecanismos de control que tiene el Congreso para evaluar o para recibir la información que les manda el Ejecutivo. De manera específica, el primer desafío metodológico es cómo vamos a hacer este estudio comparado. Y para ello hemos construido un índice, le denominamos pluralidad política. Este índice lo integramos con 3 indicadores: el tipo de gobierno dividido, el tipo de alternancia y el número efectivo de partidos. Hacemos una ponderación y evaluamos si esta pluralidad desde muy alta hasta muy baja, para poder estar en condiciones de clasificar nuestro objeto de estudio, ¿no? Sí. Bueno, el problema que ya les comentaba brevemente, la democratización del régimen político mexicano trajo pues mayor pluralidad, ¿no? Pero medido por el número efectivo de partidos, esta no es tan alta como acá en Brasil. En promedio tenemos a nivel subnacional 3.7 de partidos relevantes, o sea, no hay una gran dispersión todavía, es un pluralismo moderado. Hay entidades que llegan a tener casi 6 partidos y las más limitadas apenas 2.4, ¿no? Ese es el rango que tenemos en las 32 unidades subnacionales. El tema es que la pluralidad no ha modificado la posición dominante que tiene el Poder Ejecutivo en la relación con las otras instituciones. Es decir, si la democracia nos vendió la idea de que ahora sí la pluralidad iba a generar una nueva forma democrática de interacción entre las ramas del poder político, pues no ha sucedido eso. Esa es un poco la premisa de arranque que tenemos en esta investigación. Porque si no, la pluralidad no está generando un mayor desempeño del Congreso, entonces habrá que identificar cuáles son esos factores que están limitando el pleno ejercicio de los contrapesos legislativos. Así como les decía hace rato, los instrumentos de medición de este fenómeno que tenemos no satisfacen de manera plena la posibilidad que tenemos para analizarlos. No sé si. Bueno, aquí no se ve. Estos son los instrumentos que nos ofrece la literatura para medir alguna dimensión de la relación ejecutivo-legislativo. Por ahí está el de Mercedes Montero, el de Ciabeles, el de Maywaren y Sugar, el de... no alcanzamos a ver. Muchos de ellos utilizados para el plano nacional y otros para analizar una dimensión específica de la relación ejecutivo-legislativo. Por tanto, para el propósito que tenemos en este trabajo no nos es suficiente. Pasemos. Y bueno, está la pregunta que guía nuestro trabajo: ¿cómo evaluar en perspectiva comparada y subnacional el comportamiento de los mecanismos de control y contrapesos legislativos respecto al Ejecutivo? Esa es la pregunta de investigación. Como hipótesis, identificamos ahí algunas variables que nos interesa incorporar al estudio. Partimos de la premisa que el comportamiento de estos mecanismos de contrapeso legislativo, que lo dividimos en 4, los controles políticos, presupuestales, de legislación y fiscalización o rendición de cuenta, estos mecanismos están operando con reglas que traemos desde el proceso anterior a la democratización. Es decir, la democratización no ha modificado la mayor parte de estos controles o de estos mecanismos, sean por reglas formales o reglas informales. El predominio ejecutivo tiene un papel relevante, o el Poder Ejecutivo tiene un papel relevante, sobre todo en el tema de los recursos, en el tema de la agenda y en el tema de la definición de las políticas a nivel subnacional. La hipótesis tiene como variable dependiente el contrapeso legislativo,
Y las independientes incorporamos dos: la dimensión normativa, que es la fortaleza institucional, que de alguna manera la trabaja Mercedes Montero, y el ejercicio legislativo efectivo, es decir, en la práctica cómo operan estos mecanismos de control. Como variable de contexto incorporamos la pluralidad política, es decir, en la situación política en la cual se desarrolla la relación ejecutivo-legislativo. Sí, adelante, por favor. La variable de diseño institucional no es otra cosa que las atribuciones constitucionales que otorga cada legislación a los congresos locales. A diferencia de otros países, en México las reglas que regulan la relación ejecutivo-legislativo tienen una relativa autonomía, no son definidas desde el centro. Es decir, cada entidad o cada congreso tiene su propia constitución y sus propios mecanismos de regulación del poder político. No quiere decir que tengan grandes diferencias, pero sí hay diferencias sustantivas como para considerarla una variable, no es una constante, no está estandarizado. ¿Está? Ok. Aquí incorporamos 4 tipos de reglas para analizar cada uno de las constituciones locales, de las 32 constituciones locales. Las reglas de control político, las de control presupuestal, de control de la legislación o la producción legislativa, y las reglas de fiscalización. Cada uno de los indicadores que están incorporados en cada variable de control se van a tener una ponderación. Esta ponderación se realiza de manera ordinal conforme a los elementos normativos que se consideran favorables o no al Congreso. Si en una escala de 0 a 1, 1 cuando es favorable al legislativo, es decir, mayor fortaleza institucional, y 0 cuando es favorable al ejecutivo, que es decir, 0, y 0.5 cuando estas atribuciones son de alguna manera equilibradas. El ejercicio efectivo de esta legislación se mide a través de la presencia o ausencia de la ejecución de estas reglas. Es decir, algunos congresos podrán tener una regla, pero si no la implementan, no funciona. Es decir, le atribuimos un 0. Si estas reglas se implementan, tendrán un 1 de manera dicotómica. Bueno, la variable de contexto, que es la pluralidad política, les decía, en la legislatura actual o la vigente a 2018, que es cuando hubo la última elección, el 75% de los congresos funcionan con mayorías divididas. Para nuestro caso, es la más alta que hemos tenido desde que emergió la pluralidad. Decía Fabricio que aquí son todas. Pero en la mayoría de los estados ha habido ya experiencias de gobiernos divididos, excepto Tamaulipas. Esa es una realidad, pero bueno, el promedio que traemos al menos es el mayor, el que tenemos en la historia de la emergencia de estos gobiernos divididos, que fue apenas en 1989, cuando empezamos. De manera histórica, los gobiernos divididos, como lo apreciamos ahí, apenas son el 45%, ya de manera integrada. Bueno, estos son, a ver si se aprecia el mapa, los gobiernos divididos subnacionales en México vigentes a 2018. Les decía que el 75% son gobiernos divididos y el otro 25%, que es la primera columna, son gobiernos unificados. Están en blanco. Los que están en blanco son los que en esta legislatura tienen gobiernos unificados. ¿Cuál es el tipo de gobierno dividido que nos interesa? De acuerdo a esta clasificación, es el número D, la letra D, perdón. ¿Qué significa esto? Le aplicamos ahí o definimos la categoría de la siguiente manera. Está los gobiernos unificados, el tipo de gobiernos divididos B1, B2, C y D. B1 y B2 son aquellos donde el gobierno el partido gobernante es una fracción minoritaria. B1 cuando para ser mayoría está muy cerca y solo necesita el acuerdo de un partido minoritario, y B2 cuando requiere el acuerdo de un partido mayoritario, que es una situación política diferente. La C
cuando el partido gobernante es una fracción minoritaria. Y la D es cuando el Congreso está controlado por otro partido, que es, en estricto sentido, la definición de gobiernos divididos que utilizan en Estados Unidos. Es decir, solo hay gobiernos divididos, como es un sistema bipartidista, cuando el otro partido controla la mayoría del Congreso. Y como vemos, en esta situación, solo hay 3 estados en donde el gobernador enfrenta una mayoría monocolor distinta en el Congreso: Estado de México, Hidalgo y Guerrero, donde nosotros provenimos. Esta es el número efectivo de partidos. Como ven, la mayor parte del número efectivo de partidos se concentra en el sistema multipartidista moderado, que es la mayor parte de las entidades, y cada vez más el multipartidista polarizado, que como sabemos el NEP es de 4 partidos en adelante, ¿no? Solo hay un estado bipartidista, Tabasco, que está en amarillo, ¿no? Vamos, en la media del sistema de partidos, es moderado, y el promedio es 3.7, es el promedio que tenemos a nivel subnacional. Es los tipos de alternancia que se han sucedido en gobiernos subnacionales vigentes en 2018. Miren, como les decía, la democratización empezó a finales del siglo pasado y todavía hay 5 estados de los 32 que no han conocido la alternancia a nivel del gobierno local. Eso es, todavía sigue gobernando el PRI, el partido hegemónico, hasta antes del 88 en México. Pero en la última columna, que es lo que denominamos alternancia compleja, es cuando han gobernado la entidad más de 3 partidos. La alternancia simple, cuando han gobernado solamente un partido distinto al PRI. Y la tercera columna es cuando el PRI ha vuelto a gobernar la entidad. Esa es, digamos, la categoría que usamos para medir el tema de la alternancia. Y en este último mapa ponderamos las 3 variables, es decir, alternancia, gobiernos divididos y número de efectivos de partidos, con el propósito de identificar la mayor o menor pluralidad que tenemos a nivel subnacional. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve como criterio de clasificación para poder comparar, como les mencionaba al inicio. Como vemos, la pluralidad tiene un rango medio en una escala tipo Likert, de muy baja, baja, media, muy alta, alta y muy alta. El tema de la pluralidad muy alta está en color marrón. Son 6 estados que están tiene valores muy altos de pluralidad, es decir, de esta combinación que hicimos de alternancia, gobiernos divididos y número efectivo de partidos. Repito, la mayoría se encuentra en un rango medio y de muy baja pluralidad del estado de Coahuila, que está colindando con Estados Unidos. Nuestra variable dependiente es la evaluación del contrapeso legislativo. Ya identificada los casos comparables, vamos a utilizar la variable, me voy a acercar un poco, la variable pluralidad como una variable de contexto. La podemos usar también como una variable independiente, eso vamos a ver qué sale en cuanto a su relación con el desempeño. Puede que tengamos algunos hallazgos relevantes, ¿no? El contrapeso legislativo lo medimos o lo definimos como la suma de las fortalezas institucionales y el ejercicio efectivo. Así lo estamos definiendo. En un continuo de menor a mayor desempeño, en el extremo de menor desempeño se tiene un Congreso subordinado, tanto en el ámbito institucional como en el ejercicio de sus funciones legislativas. A esta situación política la denominaremos predominio ejecutivo, que es la que traemos, vamos, de la época del partido hegemónico en México. El extremo de mayor desempeño legislativo la definimos como contrapeso legislativo, que es nuestra variable, es decir, un Congreso que tiene amplias facultades legislativas y las ejerce de manera efectiva. En el punto medio se designa como contrapeso legislativo limitado,
cuando el Congreso tiene facultades de control equilibradas con el Ejecutivo y el ejercicio de estas reglas tiene un alcance medio, el cual puede ser solo formal o por el ejercicio político de estas reglas, que podemos también denominarlas como oposición, vamos. Este es el esquema de la variable, en donde cae cada caso, dependerá, repito, de la combinación de la fortaleza institucional y del ejercicio efectivo de estas reglas. En el eje vertical tenemos el ejercicio político, vamos, de las reglas legislativas, y en el eje horizontal el diseño institucional. En un continuum, repito, como de lo que está en color verde, del predominio ejecutivo a un contrapeso legislativo, tal como lo señala el modelo de división de poderes que todos conocemos, ¿no? Esta metodología que estamos proponiendo, en primer lugar, tiene dos dimensiones. Una, pues, intenta ser comparada y también intenta, pues, no podemos más que reconocer que es exploratoria. Estamos aplicándolas para el caso nacional, vamos a ver qué hallazgos tenemos. Hasta ahorita la hemos aplicado a casos específicos, ya que esté el mecanismo probado y definido y afinado, podemos hacer las correlaciones a nivel nacional, ¿no? Repito, es comparado y esta comparación, para poder hacerla, construimos el índice de pluralidad política. Y la exploración que hacemos del índice de contrapesos legislativo, dependiendo de los resultados que vayamos teniendo en la investigación, pues estaremos proponiéndolo de manera más amplia, ¿no? La base de datos de integración de los congresos locales, un poco los avances que tenemos, esa ya está construida, nos ha llevado pues mucho tiempo integrar todos los datos y tuvimos, ahora estamos integrándola por género. Esta base de datos estará disponible de manera pública en el Observatorio Legislativo ahora que ya podamos concluirla y cualquiera podrá consultarla en ese link. Igual la variable de diseño institucional la vamos a construir a partir de medios y eventualmente de entrevistas a expertos para poder definir si están presentes o ausentes el ejercicio de estas funciones legislativas. Bueno, no sé si podamos, por aquí tenemos, quería mostrarles la base, cómo la estamos construyendo. Oh, sí, sí, sí. Miren, esta es la base de datos que se construyó para medir la variable diseño institucional. Es una revisión de las constituciones y las leyes orgánicas de todos los congresos subnacionales. Aquí está, por poner un ejemplo, las reglas de control político son todas aquellas atribuciones que tiene el Congreso donde se le solicita el aval para alguna decisión ejecutiva. Particularmente, o por ejemplo, los nombramientos de los integrantes del Poder Judicial, en donde participe el Congreso. La ratificación de funcionarios del gabinete ejecutivo, estas funciones las tienen los congresos estaduales para algunos funcionarios. Los nombramientos de funcionarios de organismos autónomos, la designación del gobernador en caso de ausencia, el informe de gobierno, que es una de las funciones políticas más importantes del Congreso, el juicio político y declaración de procedencia, ¿no? Aquí tenemos 6 indicadores, los valores o los ítems, perdón, antes van de menor a mayor. Si el Congreso no tiene facultades, le asignamos un 0. Si tiene mayores facultades, le asignamos un 1. Por ejemplo, nombramientos de los integrantes del Poder Judicial. Si el Congreso no tiene ninguna restricción a las propuestas del Ejecutivo, pues solo es, vamos, un convidado de piedra o un proceso administrativo. No tiene ningún valor, entonces le asignamos un 0.
Si el Congreso puede modificar las propuestas del Ejecutivo, se supone que tiene una fortaleza fuerte, ¿no? Le asignamos un 1. Y si el Congreso discute, aprueba las propuestas del Ejecutivo de manera ordinaria, le asignamos el 0.5. Y es así como encontramos un valor para poder ir ponderando todas las fortalezas que tiene el Congreso para todos los indicadores de cada una de las reglas que están ahí. Lo mismo para la variable ejercicio legislativo. Aquí, como recordarán, la ponderación es de 0 a 1. Vamos, si por ejemplo en Guerrero encontramos que en la ratificación de los poderes judicial, el Congreso tuviera 1, tendríamos que ver aquí en el Congreso puede modificar la propuesta del Ejecutivo. Si en los hechos, en el último ejercicio de esta facultad, se ejerció o no. Si se ejerció, pues tendrá un 1, y si no se ejerció, tendrá un 0. Y bueno, acá son los datos que tendríamos que construir para la base de datos. Repito, está en un, hemos avanzado en eso, llevamos como 7 o 8 congresos ya revisados. Bueno, el índice de estos dos indicadores de desempeño y de ejercicio legislativo suman lo que es el índice de contrapesos legislativos. En este índice, bueno, aquí tenemos los escenarios que les mostraba en la figura, desde el predominio ejecutivo hasta el contrapeso legislativo. Si hay un predominio ejecutivo, los valores del índice tenderán a 0, y si hay un contrapeso legislativo, tenderá a 1. Los valores intermedios se van a ir definiendo de esta manera. La ponderación que se hace es muy sencilla. De las variables de control, los valores que asumen, como ya vimos, dependiendo de los indicadores, por ejemplo, la función de control político es de 0 a 6, puede asumir un valor, alguna entidad entre 0 y 6 unidades. El ejercicio legislativo igual, las mismas unidades. Lo que se hace pues es sumar y dividir entre 2, y para conseguir el índice, esa suma la vamos a poner como denominador del 1, y así obtenemos un valor entre 0 y 1. Esto es lo que nos va a dar el valor del índice de contrapesos legislativos. En el caso del índice de pluralidad, entre muy alta y muy baja, como son 3 indicadores, a cada uno le atribuimos un valor de 1, tenemos un índice entonces entre 0 y 3. El índice de pluralidad política suma todas estas variables, gobiernos divididos, alternancia NEP, y estos indicadores que corresponden a cada variable. Los valores también van entre 0 y 1. Hacemos la ponderación y tendremos un índice para todas las entidades entre 0 y 3. En este índice de pluralidad política lo estamos proponiendo. Algunos dirán, hoy, ¿por qué no usamos el NEP? ¿O por qué no usamos solo el gobiernos divididos y hacemos la clasificación? Consideramos que una ponderación integrada de los 3 indicadores nos daría un mejor referente de cómo está distribuido el poder político a nivel subnacional, bajo una premisa sencilla: entre mayor pluralidad política, mayor ejercicio de los contrapesos legislativos. Esa es nuestra premisa o hipótesis que estamos trabajando de arranque. Repito, todavía a pruebas, veremos qué correlación tenemos. Incluso, como decía al principio, probar si la propia variable pluralidad política nos permite explicar sin necesidad de irnos con, por ejemplo, la variable desempeño y fortaleza institucional. En algún momento entendemos que las reglas que regulan la relación ejecutivo-legislativo a nivel subnacional se van a estandarizar. Si bien hoy son diferentes, de ahí la denominación de variable, pero van a ir siendo estándar. Es decir, ya no será necesario incorporarlas
en este indicador porque será una constante. Eso nos dejará la necesidad de buscar otros indicadores. En esta propuesta creemos que podemos tener un panorama mucho más amplio de cómo ha evolucionado el desempeño de los contrapesos legislativos a nivel subnacional en México. Nos servirá para muchas cosas, pero de manera particular nos servirá para evaluar el alcance de la democracia subnacional. En el caso mexicano, esta democracia que tenemos a nivel nacional ha avanzado, ha tenido importantes avances en el plano judicial, por ejemplo, en el plano del desempeño de los partidos, de los congresos, pero a nivel subnacional todavía arrastra muchas anclas, como dice Morlino, muchas anclas autoritarias que las hacen a veces ser infuncional o a veces estar descompensadas, de modo que la normalidad que observamos de entrada pues es el predominio de poderes fácticos a veces, hegemónicos, que venimos arrastrando de la democratización. Entonces es importante para nosotros evaluar cuál ha sido la evolución del Congreso o de los congresos, porque se han generado muchas expectativas sobre esta institución. Yo creo que demasiadas expectativas. Y lo que tenemos hasta ahora, pues es un espacio todavía de amplio predominio del Poder Ejecutivo. Quizá con esto nos arroje luz sobre las causas políticas o institucionales que puedan explicarnos por qué esta situación, ¿no? Un poco es de fondo esta propuesta, y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Professora Margarita. Complementando, a professora Margarita vai apresentar um resultado do seu trabalho chamado Transfugismo Legislativo entre Governo e Oposição em Guatemala, fazendo uma breve tradução técnica. Transfugismo para nós seria migração partidária durante o mandato, quando um deputado troca de partido durante o mandato, que aqui foi suprimido parcialmente pela decisão judicial há cerca de uma década atrás. Muchas gracias, doctor Fabricio. Sí. Muchísimas gracias y me siento muy complacida por estar aquí en Curitiba y la presencia de ustedes, agradezco. Vamos a ser breves por el tiempo que llevamos. Bien, la temática ciertamente para identificar cómo se entiende el transfugismo es cuando un diputado en su ejercicio legislativo tiende a salir de su partido o bloque legislativo, porque a veces hay coaliciones, y crea un nuevo partido, se considera como independiente o pues se suma a otro bloque. El trabajo que se está planteando aquí, la pregunta central es cómo el transfugismo ha contribuido a acentuar la fragmentación del sistema de partidos en Guatemala. Partimos de que examinamos la direccionalidad de la migración partidaria, es decir, si los diputados tienden más hacia los bloques oficiales, el bloque oficial más bien, o hacia los partidos de oposición. La hipótesis es que a mayor transfugismo legislativo, mayor probabilidad de aumentar el grado de fragmentación del sistema de partidos. Los argumentos que se sostienen en este trabajo es que la alteración del tamaño de las bancadas responde a incentivos individuales y a liderazgos a fin de sumar mayor poder político en el Congreso. Es decir, los dos indicadores que sustentan el argumento en todo el trabajo son que los diputados migran por decisiones individuales, ya sea para proseguir su carrera política, para reelegirse
o para beneficiarse con algún cargo administrativo en el futuro, pero también están influidos mucho por los bloques de liderazgos, o sea, hay líderes y ellos suelen, es muy común que se vayan como bloque a otro partido o bien crear nuevos partidos. El tamaño de las bancadas incide en la orientación del transfugismo. Caso de la actual, por ejemplo, la tendencia fue hacia del oficialismo, no, de la oposición hacia el oficialismo. El transfugismo dinamita las posibilidades de institucionalización del sistema de partidos. Guatemala tiene un sistema de partidos muy frágil ya de por sí, débilmente institucionalizado, así le llama Scott Mainwaring. Y lo que ponemos a prueba es que cómo esta migración partidaria incide para agudizar dicha fragmentación. Para ello utilizamos, este es el objeto de estudio, ahora veo la metodología, este es el objeto de estudio. Tenemos 4 legislaturas, desde 2004 a la vigente que termina para el próximo año. La columna, en ese momento estaban gobernando Oscar Berner, por ejemplo, en la 5ª legislatura, y en la siguiente columna son los partidos del oficialismo, es decir, quienes estaban en el poder político. Los escaños que representan prácticamente como partidos oficiales tienen alrededor de un tercio de escaños, o ¿cómo le llaman aquí? Cadeiras, o sea, bancada, curules, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo. Pero aquí lo interesante, vean, por ejemplo, en la columna de oficial, observamos que ninguno de los de los 4 partidos se repite, es decir, cada periodo legislativo tenemos como partido oficial un partido o un bloque de partidos diferente. Entonces eso hace también, vamos, que refleja también esa fragmentación de la que hablo. La siguiente columna, los escaños del partido principal de oposición. Aquí tenemos el nombre del principal partido de oposición. Y tenemos que en los 3 primeros casos tienen un peso menor que el partido oficial. Sin embargo, tanto oficial como oposición tienen pues bajo porcentaje de escaños. Y aquí lo interesante es en la última legislatura, que va de 2016 a 2020, observen ustedes que el partido del presidente tiene apenas controlado, cuando inició su legislatura, un 6.9, es decir, un 7% de escaños, lo cual significa que con eso no puede hacer nada. O sea, necesariamente tenía que establecer negociaciones con algunos otros partidos para poder formar alianzas e incorporar más diputados a su bancada, porque con un 7 definitivamente no puede generar agenda política, ni llegar a acuerdos, ni generar alguna otra dinámica legislativa. Esta tabla, pues lo podemos ver con la misma información que tenemos atrás, pero resalto lo que los cuadros que están establecidos ahí es el número de escaños que tiene cada partido oficial. Vean ustedes que no suben apenas la tercera, la del 2016, 12-16, supera un poquito más allá de 36%, pero realmente es muy poco lo que controlan como partido oficial, lo cual significa que todos son gobiernos divididos y que en todas las legislaturas desde 2004, que es el ejemplo que tenemos aquí, hasta la fecha han necesitado de la oposición para poder generar la agenda política. La metodología de análisis. Recuerden que la pregunta que planteé al inicio es cómo incide el transfugismo en una mayor fragmentación del sistema de partidos. Para ello, para demostrar cómo incide, utilicé diferentes índices estadísticos
los ya muy conocidos, por ejemplo, bueno, en primero, sin índice, simplemente es contabilizar el número de escaños de origen, cómo llegó cada legislatura y su partido político, tanto oficial como partidos, el conjunto de legisladores. Posteriormente, una vez que se va contabilizando cuántas veces han cambiado de partido los legisladores, bueno, logro obtener una tasa de transfugismo que implica cómo estuvieron al inicio, cómo termina la legislatura y hacer una diferencia. A eso le llamamos la tasa de transfugismo. Posteriormente, el número efectivo de partidos es importante también para identificar y ponderar cuál es el peso político que tienen los partidos y quiénes son los que realmente deciden, quiénes son los jugadores de veto reales en el escenario legislativo. La volatilidad total, que nos implica la medida de la competencia política real que tienen entre sí. Fluidez, que da cuenta de los cambios a partir de la oferta partidista, o sea, en el escenario electoral, cuánto cambió la oferta respecto a la demanda. El último índice que manejo es natalidad y mortalidad de los partidos políticos, es decir, cuántos surgen como nuevos partidos y cuántos dejan de funcionar y ya no existen, o sea, la misma dinámica del ejercicio legislativo hace que dentro de la misma legislatura desaparezcan porque la migración de un partido a otro hace prácticamente que desaparezca un partido. Para identificar la clasificación de los diputados, el número de legisladores al principio, le ponemos inicio, es decir, contabilizo durante un periodo de aproximadamente 4 meses cuál es el número de legisladores con el que llegan. El intermedio es aproximadamente 1 año y medio o 2 años, los subsecuentes, porque prácticamente varían, transitan. Hay excepciones, pero se da el caso de que un legislador cambia hasta 8 veces consecutivas dentro de 3 años de gobierno, o sea, de ejercicio legislativo. Entonces, siento que esto es un extremo. Es difícil también poder definir cómo votan estos legisladores y realmente qué lealtad guardan a su partido. En realidad no hay su partido, o sea, no existe eso, sino más bien su transición tiende hacia buscar intereses de carácter más personal. Y la última etapa que contabilizo es lo que le llamo final, es decir, el último periodo, el último año, ya los legisladores están buscando alternativas para cambiar, para transitar hacia la reelección o bien otros cargos políticos en la administración pública. Por lo tanto, ahí también y de mayor manera empieza el rejuego político para modificarse y transitar hacia algún partido más fuerte y que vislumbren que electoralmente puede ser exitoso. Aquí observen esto, pues a lo mejor no se ve muy bien, pero aquí lo que me interesaría mucho es identificar las columnas. Por ejemplo, la legislatura de 2004 comenzó con 10 partidos. La siguiente, 11 partidos representados en el Poder Legislativo, la que sigue 13 y la última 14. Sin embargo, observen ustedes los guiones que tenemos enseguida, es decir, ahí prácticamente observamos que no tienen continuidad esos partidos, que simplemente existieron en esa legislatura y dejan de existir para las siguientes. Caso concreto, la de 2004, esos partidos dejaron de existir y nunca más. Claro, Gana vuelve a figurar en el escenario político, pero ahora ya como coalición en alguna otra legislatura. Entonces aquí las 4 líneas que subrayé con el azul intenso
podemos identificar que son los únicos partidos que han tenido continuidad en todo el escenario desde 2004. Es decir, no sé, alrededor de 18 partidos en conjunto, apenas 4 son los únicos que tienen continuidad. ¿Esto qué nos dice? Pues nos refleja exactamente esa fragmentación del sistema de partidos. Y observen en la última legislatura, 2016-2020, cómo es que prácticamente todos, bueno, casi todos, desde aquí para abajo, son nuevos partidos, nuevos bloques, o sea, prácticamente desde todos en adelante son nuevos. Entonces, es increíble, o sea, tenemos una alta tasa de mortalidad, pero también en natalidad de partidos. Bueno, aquí los resultados, número efectivo de partidos en las 4 legislaturas va de 4, la de 2004, por ejemplo, empieza casi con 5 y termina en 9 partidos. En 3 años, imagínense ustedes todo lo que cambia en el escenario. 2008 también tenemos una alta tasa de número efectivo de partidos, de 5 prácticamente va a 7. Entonces, en todas las legislaturas, sobre todo 2012-2016, llega casi a 10 número efectivo de partidos. Entonces, es un extremo. Ok, entonces esto es muy importante porque implica, pues esto, la magnitud de cambio mucho más y una fragmentación. Estos son los resultados de los demás índices que les comentaba. Lo mismo cuando tenemos 0 es que hay escasa, o sea, son más sólidos. Y cuando tenemos 1 es que hay mayor agudeza en el índice, es decir, mayor fragmentación, mayor volatilidad, mayor fluidez. Cuando vemos la columna de volatilidad, todos tienden a más de 60 y casi 70. En el caso, por ejemplo, de la 7ª legislatura, pues es un extremo de volatilidad. Fluidez, índice de natalidad e índice de mortalidad, exactamente tenemos las grandes diferencias de nacen muchos, pero también desaparecen otros tantos. O sea, imagínense ustedes, yo no sé cómo se gobierna, cómo se trabaja en el ejercicio legislativo con tanto ir y venir dentro del escenario legislativo. La agenda política no sé cómo queda, realmente es una situación siendo muy complicada para poder gobernar Guatemala. Y bueno, aquí están los resultados, tratando de responder la pregunta de hacia dónde tendió esa migración partidaria, si hacia la oposición o hacia el oficialismo. Aquí con letras azules, claro, distingo y acentúo cómo fue cada legislatura. El primer cuadro, por ejemplo, va del oficialismo hacia la oposición. O sea, esa fue la tendencia que se observó al hacer la suma continua de cambios que se dieron en todo el proceso. En las 3 fases de inicio, intermedio y final, encontré ese resultado. Pero también en la primera parte hay una gran dispersión, es decir, se crean nuevos partidos. En la siguiente legislatura vamos a ir nuevamente de el oficialismo hacia la oposición. O sea, es resultados similares. En la siguiente, la de 2012, encontramos igual del oficialismo a la oposición, pero en la última no. En la última, ya les decía, tenemos con un 7% de escaños que ganó el Ejecutivo, el partido del Ejecutivo, necesariamente tenía que asumir más control y, bueno, negocia con otros diputados para alcanzar el 32% de legisladores y con eso se quedó, no pudo subir más. Por lo tanto, la última legislatura es la única que cambia y tiende de la oposición hacia el oficialismo. Y bueno, cuando comentamos que la
el interés de los diputados puede ser de carácter personal para poder migrar y también por sus liderazgos, aquí en esta gráfica podemos observar la tendencia en términos de la reelección, como desde 1985 que se inicia la democracia en Guatemala, como desde ahí ya podemos ver una tendencia. En 1990 la línea y las barras rojas nos permiten observar el número de legisladores que sí lograron reelegirse, con relación a la columna azul, que es el total de legisladores en esa legislatura. O sea, empezamos en el 85 con 100 legisladores y después hasta el 99 fue subiendo a 158. Entonces, hubo una continua, una tendencia hacia la alza de reelectos y sin embargo en la última tendió un poquito a bajar. Como reflexiones finales, después de todo esto observamos que es muy elástica toda la legislatura, la normatividad, no se observa dedicación, no hay mucha disciplina, no hay mucha cohesión interna entre los partidos y realmente se busca reformas electorales para poder reglamentar todo esto, pero pues no se ha logrado. El transfugismo se reglamentó en 2016, abril 2016. Sin embargo, aquí es muy curioso porque esta legislatura actual es la que lo reglamentó y reglamentó solo hasta 2020. Es decir, cuando ahorita ya están en proceso de candidatos para cambiar de elección y para cambiar de legislatura, pero dan la libertad para sí mismos de ya poder cambiarse nuevamente de partido para entrar al mismo juego político. Es decir, no hay una normatividad firme que establezca alguna prohibición o alguna reglamentación para acotar las veces que quieran transfugarse, es decir, migrar, ¿sí? Entonces, siento que esto, pues, necesariamente habría que reglamentarlo. Y por otro lado, tenemos también ahora mismo diputados que están pretendiendo hacer cambios para, desde ya, romper esa normatividad y no esperar hasta el 2020. Por otro lado, también tenemos algo interesante que ya es un tema fuera de lo que estamos hablando ahorita, pero que también es un indicador interesante para analizar. Más del 40% de legisladores actuales ha tenido que ver con situaciones ilícitas, es decir, corrupción. Por ejemplo, corrupción va desde que en lugar de contratar a uno o dos auxiliares o investigadores en el staff político, llegan a contratar hasta veintitantas personas, lo cual significa que es una fuga al erario federal, bueno, al erario no es federal, al erario, y con todo esto pues también se les ha pues encontrado vínculos de corrupción de otra índole, incluso crimen organizado. O sea, todo esto son situaciones que de fondo pues transitan o invitan pues a hacer un análisis más profundo de qué está sucediendo ahí en Guatemala. Crean bancadas en el mismo ejercicio legislativo, eso también me parece algo muy curioso porque pues normalmente, por ejemplo, en mi país, México, la situación es que alguien que va a formar parte de la legislatura debió haber formado primero parte de un partido político y ser candidato, hacer campaña, o en el mecanismo de representación parlamentaria, de representación proporcional, ser nominado. Pero aquí no, aquí en el ejercicio legislativo mismo pueden crear partidos y aunque no sean parte del partido, aunque no tengan filiación ideológica de ninguna índole. Por lo tanto, prevalecen reglas informales y solo se busca pues estímulos y recompensas en todo ese proceso legislativo. Hay una tendencia de mayor migración al inicio de las legislaturas, la dirección fue más reiterada hacia
la oposición. En la etapa final orientan sus apoyos más a mejor posicionados para las elecciones. Si a alguien le interesara un poquito más con profundidad del trabajo, bueno, pues aquí tenemos poco tiempo, hay quizás inquietudes, ahora las responderemos, pero este trabajo ha sido publicado en la revista América Latina Hoy, en el número 79, 2018, por si a alguien le interesara, se puede accesar a esa información. La revista es de la Universidad de Salamanca. Y pues muchas gracias. Bom, vou abrir para algumas questões, eu acho que pode ser interessante, mas eu vou usar a prerrogativa da mesa e vou fazer uma primeira pergunta e depois eu abro. Ouvindo aqui o que vocês estão falando, acabaram de falar, vou falar em português devagar. Claro, claro, para que todos entendam. O problema mais amplo de democracia é fundamentalmente a fragmentação. Impõe custos para que tipo de custos que ela gera para a tomada de decisões parlamentar e para a relação entre executivo e legislativo e, quiçá, quando é o caso, com alguma instância política jurisdicional ou uma Suprema Corte ou coisa do gênero. São dois exemplos. Os governos subnacionais, os estados, os níveis subnacionais no México, a Guatemala, mas se a gente remeter para o Brasil, só para fazer já tínhamos comentado, a última eleição presidencial que um presidente se elegeu com maioria congressual foi em 1998, com Fernando Henrique, e que 3 partidos, mas isso só, a maioria fazia um bloco de 4 partidos, e 3 tornavam possível a maioria simples, ou seja, foi a última vez que a gente teve algo próximo a 5 no nível nacional, número de partidos efetivos, NPE. Hoje ele está próximo, deve estar superior a 15, se não tiver passado, talvez o Carlos Magno, 18 hoje. Hoje a Câmara Federal está 18, eu estava chutando 15 e pouco, nem fiz o cálculo. Então, só para imaginar, 18 são números de partido efetivos hoje no Brasil. Eram em 98 perto de 6, 5,5 mais ou menos. E quando terminou até o segundo governo Lula, eram 8 e pouco, 9. Ou seja, nós estamos numa escalada em que os 2 maiores partidos têm pouco mais de 10% das cadeiras, nenhum outro tem. Se a gente for pensar nos estados brasileiros, é possível que eu não vou ter dados tão atuais eleitorais para cada um, mas o último dado comparado que eu tinha de número de partidos efetivos, há cerca de 2 eleições, o menor número é em Santa Catarina e era 4 e pouco número de partidos efetivos. O estado menos fragmentado, chegando em alguns deles acima de 12, 14. Tenho certeza que deve estar próximo a isso, só não está porque o número de deputados é menor. Senão seria maior. Quase chutaria que hoje São Paulo deve estar acima de 10, o número de partidos efetivos, e Minas Gerais deve estar acima de 12 ou 14. Bom, fragmentação, se quiserem estudar, é Brasil, governos divididos ou coisa do... O problema é que o que já existia aqui, resultado direto do sistema eleitoral proporcional e da magnitude dos distritos muito elevadas, e do incentivo à criação de partidos pela decisão do STF em função da derrubada da cláusula de barreira há um pouco mais de uma década atrás, que parecia ser algo muito daqui, eventualmente de alguns outros países europeus, não tão relevantes, mas não tão centrais, está se aprofundando em outros países, né? Hoje o número de partidos efetivos na Espanha beira 5, quando antes era 2,5. O número de partidos efetivos em Portugal está perto de 4, quando era menos de 2 há algum tempo atrás.
O número efetivo de partidos na Alemanha está perto de 5, quando eram menos de 3, perto de 3 antes. Ou seja, a fragmentação está sendo uma tendência geral. A pergunta, depois eu passo para vocês, é como governos tão divididos vão gerenciar? Pelo Twitter? Vão governar pelo Twitter, pelo WhatsApp? Vão ficar conversando com nichos populacionais e os parlamentos vão ser obstáculo a isso ou não? Ou aqui tem um senador que no passado foi um comentarista de futebol, um senador para Goiás, que transformou o mandato dele num Big Brother, né? Ele fica recebendo por várias mídias, seja tweet, seja outras mídias, e ele chega a um cômputo e diz: meus eleitores, ou as pessoas que estão me ouvindo, me disseram para votar dessa forma, e tá votando. Bom, daqui a pouco, como é que vamos agir? Essa é a grande questão de como é possível pensar a democracia representativa numa situação em que o custo o trade-off, custo de qualquer mudança legislativa se torna muito elevado, certo? Ou a representação tem pouco significado. Essa é a grande dúvida para o futuro. Eu posso passar antes aqui, porque se tiver mais um bloco de questões, eles passam. Sobre o México, eu queria saber se o senhor, como o senhor analisa, além dessa capacidade da relação executivo-legislativo, como que funciona no México a organização esqueci o termo, estava aqui aberto, a capacidade institucional do Fishing Kroenig, pensando no índice do Fishing Kroenig, além dos aspectos que o senhor analisa, ele analisa também, por exemplo, se a casa tem staff, se existe limite de mandatos legislativos ou não, e assim por diante. Eu sei que no México, no Congresso Nacional, existe um limite de reeleição. Então, o legislativo não pode se reeleger mais do que X vezes. Aliás, que eu estou pesquisando esse tema agora, em geral, o John Kerry, a literatura americana, diz que os estados americanos que adotam essa medida, essa legislação, tendem a ser o legislativo ser enfraquecido. Eu queria saber se no nível estadual também existe essa limitação de mandatos, ou se cada estado adota a sua regra, e se isso não pode influenciar na capacidade legislativa, na profissionalização legislativa, igual, por exemplo, o John Kerry sugere nos Estados Unidos. Muchas gracias, profesor. La regla nacional de los límites a la reelección es la que se aplica a todos los estados. O sea, sí está ahí, se implementó apenas a partir de esta legislatura. Por tanto, podremos analizarla hasta que concluya o se renueve en el 2021, es decir, es de 3 años. Y efectivamente habrá que pensar cómo evaluar las legislaturas intermedias y su impacto con la relación con el Ejecutivo. Decía, cada entidad tiene sus propias reglas. Hay un margen de autonomía, pero la mayoría, como esta de las reglas electorales, hay una jurisdicción federal. En el caso de la interacción hay variantes. Hay algunas constituciones muy sofisticadas, muy de avanzada, pero que hemos visto que no se ejercen esas facultades. Por eso las tratamos de ponderar con el ejercicio
efectivo. Y no sé si se me pasó algo más, Fabricio, del profesor. Não, é só uma pergunta mais filosófica sobre democracia. Mas claro. Sí, claro, pero de fondo es algo que el fondo de esto es la preocupación, por supuesto, de la democracia, y decía que tal vez nos permita indagar qué tanto se ha fortalecido la democracia a partir de la fortaleza del Congreso. Muchas gracias. Bueno, contesto la pregunta y luego regreso a la del profesor. Mira, el tema del narcotráfico sí que es el pan de cada día en nuestro país y en Colombia y en distintos países de América Latina. Por supuesto que el crimen organizado participa en los procesos electorales. No podemos comprobarlo, no podemos tener un documento donde digamos ese tipo de cosas, pero sí se observa, por ejemplo, en el caso de nosotros allá en Guerrero, nosotros vivimos en uno de los estados que se llama Guerrero, en Acapulco, y encontramos que durante el proceso electoral, pues hay una serie de amenazas a los candidatos para cubrir un ayuntamiento. ¿Cómo se le llama aquí? Una provincia, un municipio, presidente municipal. Cuando los cuando los candidatos son amenazados, es hacerse a un lado o darle continuidad a su candidatura, pero han muerto, o sea, los matan. Entonces son situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero que tampoco podemos hacer estudios de ese tipo porque pues ni sabemos ni podemos comprobar y hay riesgos. Entonces, sí que está involucrado y que tiene mucho que ver, porque lo observamos. Incluso las autoridades, pues en el ámbito de lo que es la policía, el gobierno, se observa o se indica o se escucha, los medios de comunicación expresan que hay vinculación con el narcotráfico. Entonces, pues no estamos muy alejados de esa realidad en el caso Colombia. Nosotros en México y en particular en Acapulco, pues lo estamos viviendo. Acapulco ha sido en algunos años, de 2011 para acá, entre la segunda y la tercera ciudad de las 50 más seleccionadas por una sociedad civil que hace un seguimiento de indicadores. Acapulco ha estado colocada como de las ciudades más peligrosas en México o en el mundo, ¿verdad? Estamos hablando ya de más, así que bueno, pues estamos con ciertas dificultades en el ámbito de la seguridad y temas de violencia, pero sí que hay cierta vinculación. De la segunda pregunta, no la capté muy bien, pero creo que era el asunto con relación al tipo de perfil que tienen los candidatos, caso por ejemplo de Jimmy Morales, que es el presidente que hoy gobierna Guatemala, pues no provenía de un perfil político, es un comediante o fue un comediante, y bueno, el hartazgo de la sociedad para los presidentes que le antecedieron, que son líderes políticos ya muy fuertes y que hubo mucha complicación. El mismo Otto Molina, que estuvo como presidente, pues se retiró faltándole un año para cumplir su mandato. Llega proceso electoral, Jimmy Morales participa y se convierte en el presidente siendo un comediante,
pero como les comentaba antes, llega muy debilitado al gobierno. Y prácticamente su presidencia ha sido muy difícil porque no ha tenido muchos apoyos y ha sido necesario pues esa estrategia de estímulos y recompensas para poder manejarse dentro del gobierno. Bom, do calor, eu agradeço muito a professora Margarita, o professor Gabino pela contribuição, muito obrigado e agradeço a todos que vieram. Acho que vale uma salva de palmas para todos aí.